Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las producciones otomanas. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy, listos para un nuevo vídeo cargado de noticias jugosas, secretos revelados y, por supuesto, mucho drama turco del bueno. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en el romance que traspasa la pantalla, esas parejas que nos han robado el corazón, tanto en la ficción como en la vida real. Y prepárense porque tenemos un bombazo. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y una revelación que podría significar campanas de boda. ¿Están listos para el chismecito? Porque yo sí. Pero antes de que entremos en detalles, les recuerdo que si son tan fanáticos de las series turcas como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada semana les traigo las últimas noticias, análisis, recomendaciones y todo lo que necesitan saber para estar al día con sus series favoritas. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos al grano. Nuestro tema de hoy, como ya lo adelanté, son esas parejas icónicas que nos han hecho suspirar tanto dentro como fuera de la pantalla. Y para empezar, no podemos hablar de parejas icónicas sin mencionar a los mismísimos Hande Erçel y Kerem Bürsin. Serie, Senkalkapm ***. Esta serie, cuyo título en español sería algo así como Llamas a mi puerta, es una comedia romántica que conquistó al mundo entero. El género es, sin duda, comedia romántica con toques de drama, porque, ¿qué sería de una buena serie turca sin un poco de drama? La serie supo encontrar el equilibrio perfecto entre momentos hilarantes y escenas cargadas de emoción, logrando conectar con un público amplio y diverso. Los actores principales, por supuesto, son Hande Erçel, quien interpreta a Eda Yldz, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en el extranjero, y Kerem Bürsin, quien da vida a Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto conocido por su frialdad y exigencia. Hande supo darle a Eda una frescura y espontaneidad que la hicieron instantáneamente adorable, mientras que Kerem logró humanizar a Serkan, mostrando la vulnerabilidad que se escondía tras su fachada de hombre de negocios implacable. La trama es bastante sencilla, pero irresistiblemente adictiva. Eda, por un golpe del destino, se ve obligada a firmar un contrato de compromiso con Serkan para recibir una beca que le permita cumplir su sueño. Lo que empieza como un acuerdo puramente comercial, obviamente se transforma en una relación llena de altibajos, malentendidos, momentos divertidos y, por supuesto, muchísimo amor. La serie juega constantemente con la tensión sexual entre los protagonistas, creando una atmósfera de deseo y anticipación que mantiene al espectador enganchado. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Pues porque esta serie no solo nos regaló una de las parejas más queridas de la televisión turca, sino que también propició un romance en la vida real entre Hande y Kerem. La química entre ellos era innegable, tanto así que la ficción se convirtió en realidad. Los gestos, las miradas, las sonrisas cómplices, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional entre los dos. Los fans de la serie, por supuesto, estaban encantados con la idea y no tardaron en convertirse en fervientes defensores de la pareja. Un dato interesante sobre la serie es que fue grabada en medio de la pandemia, lo que implicó protocolos de seguridad muy estrictos. A pesar de las dificultades, el elenco y el equipo lograron crear una serie que transmitía alegría y esperanza, justo lo que la gente necesitaba en ese momento. Senkalkapm se convirtió en un escape para muchos, ofreciendo una dosis de optimismo y romance en tiempos de incertidumbre. La serie demostró el poder de la televisión para unir a las personas y ofrecer un respiro en medio de la crisis. Y ahora, vamos al bombazo del que les hablaba al principio. Después de su ruptura, Hande y Kerem han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Sin embargo, recientemente Hande Erçel ha revelado, en una entrevista exclusiva, un secreto a Kerem Bürsin. Prepárense. Según fuentes cercanas a la actriz, Hande le confesó a Kerem que nunca dejó de amarlo. La fuente, que pidió permanecer en el anonimato, afirmó que la conversación tuvo lugar en un ambiente íntimo y que Kerem se mostró visiblemente conmovido por las palabras de Hande. Esta revelación ha desatado una ola de rumores sobre una posible reconciliación, e incluso, algunos medios turcos se atreven a hablar de campanas de boda. Imagínense. Después de todo el drama, podríamos ver a Hande y Kerem caminando hacia el altar. Sería un cuento de hadas hecho realidad. La noticia ha generado un torbellino de comentarios en redes sociales, con miles de fans expresando su esperanza de que la pareja vuelva a estar junta.
El hashtag #Andekerem Volved ha sido tendencia mundial durante horas, demostrando el impacto que tienen estos dos actores en el público. Claro, todo esto son especulaciones, pero la esperanza es lo último que se pierde. Lo que sí es cierto es que la conexión entre ellos es innegable, y que su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Estaremos atentos a cualquier novedad. Los paparazzi turcos ya se han puesto manos a la obra y están siguiendo cada movimiento de Hande y Kerem, esperando capturar la primera imagen que confirme la reconciliación. La presión mediática sobre la pareja es enorme, y será interesante ver cómo manejan la situación. Pero no solo de Hande y Kerem vive el romance turco. Hay otras parejas que también nos han robado el corazón y cuyas historias merecen ser contadas. Estas parejas, a través de sus interpretaciones, nos han hecho creer en el amor verdadero, en el destino y en la posibilidad de superar cualquier obstáculo. Serie, Erkencicus ***. Cambiando de tercio, vamos a hablar de Erkencicus, o Pájaro Madrugador en español. Esta es otra comedia romántica que conquistó las pantallas con su frescura y encanto. La serie se distingue por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y sus personajes carismáticos. Los protagonistas son Demet Özdemir, quien interpreta a Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que trabaja en una revista, y Can Yaman, quien da vida a Kandibit, un fotógrafo aventurero y apuesto que regresa a Estambul para dirigir la revista de su padre. Demet aporta a Sanem una energía contagiosa y una inocencia que la hacen irresistible, mientras que Can le da a Can un aire misterioso y seductor que atrae a la protagonista y a la audiencia. La trama gira en torno a los enredos y malentendidos que surgen entre Sanem y Can, mientras ambos intentan navegar por el mundo laboral y descubrir el amor. La serie está llena de situaciones cómicas, momentos románticos y paisajes impresionantes de Estambul. La ciudad se convierte en un personaje más, con sus calles llenas de vida, sus mercados bulliciosos y sus vistas panorámicas del Bósforo. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Pues porque Demet Özdemir y Can Yaman también generaron muchísima química en pantalla, lo que alimentó los rumores de un posible romance en la vida real. Aunque nunca confirmaron nada, los fans estaban convencidos de que había algo más que amistad entre ellos. La complicidad entre los actores era palpable en cada escena, y muchos creían que su amor en la ficción se había extendido a la vida real. Un dato curioso sobre Erkencicus es que fue un éxito rotundo en Italia, donde se convirtió en un fenómeno cultural. La serie impulsó la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman a nivel internacional, abriéndoles las puertas a nuevos proyectos. La popularidad de la serie en Italia fue tal que los actores fueron invitados a programas de televisión y eventos especiales, convirtiéndose en verdaderas celebridades. Serie, Aşk Memnu ***. Ahora, para un cambio radical de tono, vamos a hablar de un clásico de las series turcas, Aşk Memnu, o Amor Prohibido en español. Esta no es una comedia romántica, sino un drama intenso y apasionante. La serie se caracteriza por su atmósfera opresiva, sus personajes complejos y su trama llena de giros inesperados. Los actores principales son Beren Saat, quien interpreta a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, interpretado por Selçuk Yöntem. Kvantattu da vida a Belul Aznedar, el sobrino joven y atractivo de Adnan, con quien Biter inicia una relación prohibida. Beren ofrece una interpretación magistral de Biter, mostrando su vulnerabilidad, su ambición y su desesperación. Kvan, por su parte, encarna a la perfección el papel de Belul, un joven impulsivo y seductor que se deja arrastrar por la pasión. La trama explora las consecuencias devastadoras del adulterio y la obsesión. Aşk Memnu es una serie llena de intriga, traición y pasión descontrolada. La serie aborda temas como la soledad, la ambición, la hipocresía y la búsqueda de la felicidad, generando un debate moral en el espectador. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Pues porque la química entre Beren Saat y Kvantattu era palpable, a pesar de la naturaleza prohibida de su relación en la serie. Su interpretación fue tan convincente que los espectadores se sumergieron por completo en la historia. La tensión sexual entre Biter y Belul era palpable en cada escena, creando una atmósfera de deseo y prohibición que mantenía al espectador al borde del asiento. Un dato interesante sobre Aşk Memnu es que está basada en una novela homónima escrita a finales del siglo XIX. La serie ha sido adaptada en varios países, pero la versión turca es considerada una de las mejores. La serie ha generado un gran impacto cultural en Turquía,
siendo objeto de análisis y debates académicos. Serie, Karasevda ***. Siguiendo con los dramas, no podemos olvidarnos de Karasevda, o Amor Eterno en español. Esta es una historia de amor trágica y apasionante que ha conquistado corazones en todo el mundo. La serie se distingue por su fotografía impecable, su banda sonora emotiva y su trama llena de giros dramáticos. Los protagonistas son Burak Özçivit, quien interpreta a Kemal Soydere, un joven ingeniero de origen humilde, y Neslihan Atagul, quien da vida a Nihan Sezin, una joven de familia adinerada. Burak le da a Kemal una determinación y un idealismo que lo convierten en un héroe trágico, mientras que Neslihan aporta a Nihan una vulnerabilidad y una fuerza interior que la hacen admirable. La trama gira en torno al amor imposible entre Kemal y Nihan, quienes se enfrentan a obstáculos insuperables debido a las diferencias sociales y a las maquinaciones de Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. La serie explora temas como la desigualdad social, la venganza, el sacrificio y la lucha por el amor verdadero. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Pues porque la química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul era innegable, y su interpretación de una pareja enamorada pero destinada a la tragedia fue magistral. La conexión entre los actores era evidente en cada escena, transmitiendo la pasión y el dolor de su amor imposible. Un dato curioso sobre Karasevda es que ganó el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, convirtiéndose en la primera serie turca en recibir este prestigioso galardón. Este reconocimiento internacional consolidó el éxito de las series turcas a nivel mundial. Serie, Kurt Seyit Besura ***. Y para terminar con este recorrido por las parejas más memorables de las series turcas, vamos a hablar de Kurt Seyit Besura, o Seyit y Sura, Amor en tiempo de guerra en español. Esta es una serie histórica y romántica que nos transporta a la Rusia zarista y a la Estambul de los años 20. La serie se destaca por su ambientación cuidada, su vestuario deslumbrante y su historia basada en hechos reales. Los actores principales son Kwan Tatltu, quien interpreta a Kurt Seyit Eminov, un teniente del ejército ruso de origen tártaro, y Farah Zeynep Abdulla, quien da vida a Sura Berzinskaya, una joven aristócrata rusa. Kwan le da a Seyit un porte elegante y una valentía que lo convierten en un héroe romántico, mientras que Farah aporta a Sura una elegancia y una fuerza interior que la hacen inolvidable. La trama narra la historia de amor apasionada y turbulenta entre Seyit y Sura, quienes se ven obligados a huir de Rusia tras la revolución bolchevique y a reconstruir sus vidas en Estambul. La serie explora temas como la pérdida, el exilio, la adaptación y la lucha por el amor en tiempos de guerra. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Pues porque la química entre Kwan Tatltu y Farah Zeynep Abdulla era evidente, y su interpretación de una pareja que lucha por su amor en medio de la adversidad fue conmovedora. La conexión entre los actores era palpable, transmitiendo la intensidad y la fragilidad de su amor en medio del caos. Un dato interesante sobre Kurt Seyit Besura es que está basada en las novelas homónimas escritas por Nermin Bezmen, que a su vez se inspiran en la historia real de su abuelo, Kurt Seyit Eminov. La serie permite conocer un pedazo de la historia a través de una historia de amor cautivadora. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este repaso por las parejas más icónicas de las series turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando estas historias de amor, pasión y drama. Hemos visto desde comedias románticas ligeras y divertidas hasta dramas intensos y apasionantes. Todas estas series y las parejas que las protagonizan nos han demostrado el poder del amor, incluso en las circunstancias más difíciles. El éxito de estas series radica en la capacidad de conectar con el público a través de historias universales y personajes entrañables. Y por supuesto, no podíamos dejar de hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y esa posible reconciliación que tiene a todos los fans en vilo. ¿Quién sabe? Quizás pronto tengamos noticias de campanas de boda. Personalmente creo que su historia es digna de una serie de televisión. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué pareja les ha robado el corazón? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido sobre sus series turcas favoritas. Los espero en el próximo vídeo. Adiós.